Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional Perú. Estamos en el programa número 70. Hoy, martes 14 de mayo, ya son las 18 horas 55 minutos. Nos encontramos grabando la introducción del programa. Hoy vamos a revisar el tema Finanzas como medio para el desarrollo humano y económico. Nuestro ponente, el magíster Rodolfo Vaca Gómez Sánchez, de la ciudad de Lima, Perú. La frase de esta noche va a dar lectura y a realizar sus comentarios la doctora Angélica Arroyo. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Víctor. Eh, Me alegra estar nuevamente en esta plataforma interesante sobre el diálogo profesional América versión Perú. Y la frase de hoy día, el párrafo de hoy día es el siguiente. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, de Amelia Earhart. Vuelvo a reiterar, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eh, Podríamos decir que, en efecto, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos, diríamos, un bagaje de sueños, ¿no? A los cuales les imprimimos ciertas características o rasgos. Generalmente nuestros sueños están plasmados de mucha belleza, de mucha armonía, ¿no? Generalmente nuestros sueños, además de tener belleza y armonía, son también un reflejo de nuestro ámbito, de nuestra permanente búsqueda de la verdad, de la perfección, ¿no? Entonces entiendo que si así son nuestros sueños, también en el futuro vamos a lograr eh, un futuro que tenga las mismas características que tienen nuestros sueños. Por lo tanto, creo que es muy importante tomar en cuenta este párrafo de Amelia que nos motiva a seguir soñando, pero soñando aspectos que nos permitan engrandecernos como seres humanos, aspectos que nos permitan contribuir al logro del bien común de la humanidad y aspectos que nos permitan entender que cuando los sueños se hacen realidad, también se logra la felicidad y la satisfacción personal y humana que todos esperamos. Esos serían mis comentarios, mis Muchas distinguidos participantes en el diálogo profesional. gracias, doctora. Vamos a dar lectura a la semblanza profesional de nuestro invitado del día de hoy, el magíster, contador público certificado y colegiado, Rodolfo Vaca Gómez Sánchez, de la ciudad de Lima, Perú. Máster of Law en la Universidad Internacional King College de London. Tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en el año 2017-2020. Gerente líder del sistema de compliance ISO 19600 en el año 2020. En el UP, Programa de Desarrollo Directivo 2016, analista financiero del Instituto CFA 2012, gestión de riesgo financiero bancario en el año 2010,
programa de formación en seguros en el año 2011, 8, programa de verano cursos de economía avanzada 2007, programa internacional en finanzas y administración de riesgo en el año 2004, por la PUCP, licenciado en economía en el año 2002, 2007, programa de verano, curso de administración tributaria en el año 2002 por la SUNAC, y por el PUCP, posgrado banca y finanzas en el año 2001. En el año 1995 a 1999, contador público en el primer puesto de la promoción de la UNSAC. Dicho esto, vamos a proceder a anclar a nuestros invitados previo la revisión del tema del día de hoy. Hoy, nuevamente, tenemos como invitado al magíster Rodolfo Vaca Gómez Sánchez de la ciudad de Lima, Perú, y vamos a tratar el tema de las finanzas como medio para el desarrollo humano y económico. Estamos en el programa número 70. La conductora del programa es la doctora Angélica Arroyo Morales, de la ciudad de Cusco, Perú. Martes 14 de mayo 2004, ya siendo las 19 horas 2 minutos, damos inicio al programa. Bueno, Vamos a proceder a anclar a nuestros invitados. Permítanme unos minutos. sí, además, ahí está Rodolfo, ya se unió Permítame a anclar a nuestra... los invitados para dar inicio a la charla. Un momento. Ya, perfecto. Muy bien, están anclados. Le damos la bienvenida al doctor Angélica. El programa es tuyo. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches, mi estimado colega Rodolfo Vaca. Muy buenas noches. Para el programa Diálogo Profesional América Versión Perú es un honor tenerlo a usted en este programa. Hemos tomado conocimiento de su probada y comprobada experiencia como contador público, experto en el tema de finanzas y también en gobierno y políticas públicas. Eh, por lo tanto, la idea es la siguiente, que nosotros quisiéramos previamente escuchar de usted eh, algunas ideas fundamentales sobre el tema que hemos programado para esta oportunidad. Las finanzas como medio para lograr el desarrollo social y económico. Y en base a esa argumentación o exposición que usted va a desarrollar, mi estimado Rodolfo, estaríamos entablando una especie de diálogo para poder aclarar, complementar y enriquecer tu intervención. Entonces, Rodolfo, tienes a tu entera disposición nuestra plataforma para poder escucharte sobre el tema que hemos programado para esta oportunidad. No sin antes olvidar, no debo olvidar en agradecerte la gentileza que has tenido de aceptar nuestra invitación y no sin antes también dar las buenas noches y la bienvenida a nuestros colegas que se están uniendo poco a poco a esta plataforma virtual. Entonces, Rodolfo, tienes todo el espacio a tu entera disposición. Muchas gracias, doctora Angélica Arroyo Morales. En primer lugar, agradecerles por la invitación. Yo creo que este espacio profesional, el diálogo profesional en América Latina, es un espacio bastante importante que va a permitir, digamos, a todos los colegas intercambiar información y, lógicamente, el intercambio de información y, sobre todo, de experiencias personales y profesionales, yo creo que son enriquecedoras para todos los que participamos en este tipo de foros, ¿no? Yo encantado de compartirles
la experiencia personal, profesional que he tenido a lo largo de los últimos años, efectivamente, mi foco de especialización han sido las finanzas, tanto en el sector público y privado, pero sí, pues efectivamente las finanzas yo creo que son instrumentos, herramientas, pero más allá de eso, hay objetivos humanísticos que uno busca detrás de la aplicación de estos diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, gustoso de poder responder cualquier pregunta y agradecerles por la invitación. Muy bien, Rodolfo. Ah, ¿cuáles serían las principales ideas o argumentos que debiéramos manejar aquellas personas que como tú y todos los profesionales de las ciencias contables y financieras debemos utilizar para convencer, si se quiere decir, a nuestros oyentes sobre la importancia que tienen las finanzas para el desarrollo humano y social? Claro, y yo creo que las finanzas en realidad es un vehículo, un lenguaje de las diferentes transacciones económicas o financieras y el conjunto de estadísticas que respaldan o que soportan cualquier transacción económica, tanto a nivel del sector público o sector privado, para empezar, ¿no? Ese lenguaje de las diferentes transacciones económicas y financieras. Entonces, pero no solamente es el lenguaje, sino son los diferentes, por ejemplo, actores dentro de los diferentes mercados que existen en las finanzas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un mercado de capitales, estamos hablando que es un lugar donde confluyen inversionistas y también aquellas instituciones que necesitan o demandan dinero, ¿no? Demandan capitales. Entonces, por ejemplo, introducimos un primer gran concepto que es el mercado de capitales. El mercado de capitales es este lugar que puede ser virtual o puede ser un lugar en realidad físico, donde confluyen agentes superavitarios de recursos económicos, es decir, aquellos empresas, compañías, bancos que tienen superávits de ahorros, ¿no? Y al mismo tiempo, por el otro lado, tienes los agentes que son deficitarios de ahorros, es decir, son demandantes de recursos de capitales. Entonces, hay una interacción en estos mercados, alguien que ofrece un instrumento financiero porque necesita recuperar o levantar capitales y ya hay otros agentes que tienen, digamos, un stock adicional, tienen recursos adicionales que desean invertirlos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una primera gran definición. La existencia de los mercados de capitales, no solamente en el país, sino a nivel global. Y lo que se ha ido haciendo es regular y sofisticar el uso, la interacción, la normativa contable. Lógicamente, por ejemplo, ya podemos hablar de las IFRS o las NIP. La NIP lo que hace básicamente es buscar la transparencia de la información en los diferentes reportes financieros y estados financieros que emiten estas empresas, ¿no? Que lógicamente lo que hacen es emitir instrumentos financieros, pero como les decía, en el mercado de capitales tenemos que verlo de los dos frentes y finalmente los inversionistas también necesitan tener información creíble, confiable y, por ejemplo, las IFRS permiten eso, ¿no? Sabemos de que detrás de estados financieros hay un informe de un auditor, una empresa auditora que lo que va a hacer es certificar o darle garantía de que los números que se exponen en los informes y reportes financieros son creíbles, ¿no? Entonces, es importante que los mercados de capitales, digamos que funcionen con eficiencia, ¿no? Ese es un primer gran elemento, mercados de capitales eficientes. Pero no solamente es un intercambio de dinero, por así llamarlo, sino está probado de que mientras más eficiente sea un mercado de capitales, esto va, en primer lugar, a abaratar, por ejemplo, los costos financieros. Las empresas van a poder financiar sus planes de crecimiento, van a poder
por ejemplo, invertir en ciertos proyectos de inversión, ¿no? Entonces, en lugar de ir a la banca tradicional, donde normalmente suele ir una empresa, pueden emitir instrumentos financieros, llámense papeles comerciales o bonos a largo plazo. Obviamente hay inversionistas que están dispuestos a invertir en este tipo de instrumentos. Es necesario nuevamente transparencia en los reportes, en los estados financieros, pero digamos la trascendencia o la importancia ya desde un punto de vista económico es que al haber menores costos financieros comparados con la banca tradicional, estas empresas van a poder crecer, ¿no? Y si van a poder crecer, lógicamente van a poder dar empleo y en general, mientras más eficientes sean los mercados financieros o de capitales, una economía en su conjunto también crece, ¿no? Ese es un Claro. poco el mecanismo de transmisión. Y ahí es donde la profesión contable cumple un rol bastante importante, que es asegurar esa transparencia en la calidad de la información. Entonces, nuevamente, ¿no? Mercados financieros o de capitales están incidiendo en el desarrollo económico de los países, de las empresas y naturalmente de las personas y familias. Claro, excelente. Rodolfo, hay una clasificación, diríamos, muy conocida acerca de las finanzas en general, ¿no? Se clasifican las finanzas, por ejemplo, en finanzas corporativas, finanzas familiares, finanzas públicas, finanzas privadas, ¿no? Entonces, esta sistematización o clasificación de las finanzas nos daría a entender que como medio o como herramienta o como instrumento, las finanzas están presentes en los diferentes estratos que forman la sociedad, ¿es verdad? Entonces, ¿qué nos podrías comentar algo sobre la presencia o el posicionamiento de las finanzas en los diferentes estratos sociales a nivel micro y macroeconómico? Sí, claro. Voy a empezar por la parte micro. Efectivamente, así como una empresa o un país tiene procesos de planeamiento financiero, que no es otra cosa que proyectar los ingresos que va a tener un país o una empresa y compararlo respecto a los gastos que necesita. Las familias también hacen ese tipo de planeamiento, ¿no? Si bien es cierto, no necesariamente van a utilizar algún documento o un instrumento de gestión, pero es sabido que un padre de familia, una madre de familia, de repente sin tener tanta sofisticación, ya tiene un presupuesto más o menos, eh, digamos, claro de cuánto es lo que el ingreso familiar versus los gastos familiares que destina a educación, a vivienda, alquileres, etcétera, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunas familias pueden tener ingresos mayores a sus gastos, lo que correspondería a tener ahorros, por ejemplo, y esta familia lo que va a necesitar es mecanismos de inversión. ¿Qué hacer con ese superávit de dinero, no? Porque todos sabemos que las economías también tienen comportamientos cíclicos, ¿no? Pueden tener, de hecho, existen años muy buenos y también existen los años de vacas flacas, ¿no? Entonces, sí es importante que una familia también maneje estos instrumentos y pueda, por ejemplo, ahorrar en momentos en los que tenga ingresos superavitarios, ¿no? Claro. Pero Entonces, existe, sí, diríamos, esa performance que desarrollan las familias a través de las finanzas familiares, se repite también en las finanzas corporativas, societarias, empresariales, y en las así es. finanzas públicas, ¿no es verdad? Así es la misma lógica, ¿no? De repente en empresas Ujú. corporativas hablamos un lenguaje un poquito más sofisticado, hay presencia de abogados, contratos, pero digamos los principios en cualquier estamento son esencialmente los mismos, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso de las familias puede haber meses en los que uno, por ejemplo, deje de trabajar y lógicamente ese mes sus gastos van a ser mayores y va a tener necesidad de acceder a créditos, de tener acceso al sistema financiero. Y Ujú. ahí tenemos un primer problema, ¿no? Porque obviamente hay familias que tienen ingresos desde el sector formal,
pero el 70% en el Perú al menos trabaja o tiene ingresos del sector informal, ¿no? Entonces, muchas veces estas familias cuando quieren tener un acercamiento a las instituciones financieras se encuentran con un primer problema porque no tienen de repente historial crediticio, ¿no? Los bancos no saben si prestarle o no porque no tiene la familia un contrato, o un padre o una madre de familia no tiene un contrato estable o formal que pueda medir la capacidad de pago de esta familia, ¿no? Entonces tenemos un primer problema que es el grado de exclusión financiera, ¿no? Y Claro. Dime, ¿y qué podríamos decir de las finanzas públicas? Porque tú tienes experiencia también en el sector público. sí, Por ejemplo, hay una parte muy sencilla que has manifestado tú en el tema de las finanzas familiares, en donde las familias eh, prevén con anticipación los ingresos que deben captar, los gastos que deben ejecutar y evidentemente sin saber qué es una política y la política de no gastar más de lo que se percibe, así ¿no? es. Entonces, esos principios que se utilizan en las familias, ¿tú crees que se están aplicando, cumpliendo en las finanzas públicas, sobre todo de nuestro país? Debería, pero no se cumplen en estricto, ¿no? Entonces, Mm, efectivamente, un país tiene un sistema nacional de presupuesto, donde este sistema busca estandarizar este proceso de construcción de un presupuesto, por ejemplo, para el siguiente año, ¿no? Entonces, es un proceso que dura meses. Lo que hace el Estado es preguntar a los diferentes pliegos, instituciones, ministerios, municipalidades, cuántos son los gastos proyectados, los gastos que demanda cada una de estas unidades, ¿no? Y por otro lado, proyecta los ingresos tributarios. Las familias tienen sueldos, el Estado tiene ingresos a través de los impuestos, ¿no? De todo tipo. Pero lamentablemente, no necesariamente en el Estado los ingresos van a ser iguales o superiores que los gastos. ¿Por qué? Porque introducimos una variable adicional que es la variable política. En países latinoamericanos existe bastante presión de los partidos políticos por, digamos, tener mayor presupuesto, ¿no? Algunos ministerios quieren, obviamente, en algunos casos con fines políticos, exigen mayor presupuesto al que de repente realmente necesitan. Lo mismo sucede, por ejemplo, con nuestros gobiernos subnacionales, ¿no? Los gobiernos subnacionales tienen ingresos, ya entrando en detalle, ingresos por el canon minero. Pero el canon minero, por un tema normativo, solamente deberían estar orientados a lo que es inversiones, ¿no? A crear mayor capital de infraestructura o capital humano, ¿no? En algunos casos. Pero un requisito importante es que estos gobiernos subnacionales tengan proyectos de inversión para que puedan utilizar esos recursos que vienen por el canon. Pero sin embargo, si uno revisa estadísticas, ve que muchos gobiernos subnacionales no ejecutan el 100% de los ingresos que se les ha autorizado gastar, ¿no? En promedio utiliza un nivel del 70%, en unos casos un poco menos, en unos casos un poco más, pero en promedio están utilizando en un rango del 70-80%. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? Nos quiere decir de que lamentablemente muchos gobiernos subnacionales no tienen capacidad de gasto. O sea, a pesar que el Estado les autoriza a gastar por estos ingresos tributarios que derivan del canon minero, sabemos que el Perú es un país minero, ¿no? Mientras más alto estén los precios de los minerales, el país va a tener un mayor ingreso por este tipo de tributos, pero lamentablemente no todas las instituciones están o tienen capacidades de gasto para responder a esa misma velocidad, ¿no? Entonces, sí, ¿Y cuáles serían las razones por las que estos pliegos presupuestales no demuestran su capacidad de gasto, pese a que el presupuesto que se les ha asignado, según la ley del presupuesto del año fiscal, ha tomado en cuenta sus requerimientos en la etapa de la programación?
Claro, efectivamente, el O trato de sea, ¿qué programación. razones habrían para que, por ejemplo, vamos a suponer un gobierno regional o un gobierno local no logre captar los ingresos previstos según su presupuesto y evidentemente también, o habiéndolos captado muchas veces, no los pueda ejecutar, no pueda gastar? Claro, es la realidad de los últimos años, en realidad. En el Perú, el año 2007 al 2013 hubo un boom minero. Entonces, los ingresos por canon minero se triplicaron o cuadriplicaron. Y por un tema regulatorio, normativo, incluso constitucional, porque el dinero del canon es de propiedad de los gobiernos subnacionales, no es propiedad del gobierno central. El Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es transferir este dinero a los gobiernos subnacionales, ¿no? Y los gobiernos Ujú. subnacionales también por un tema normativo solamente están autorizados a gastar este dinero no en gasto corriente, ¿no? Sino básicamente en incrementar la infraestructura, ¿no? Temas de proyectos de inversión. Ahora, respondiendo a la pregunta, pasa porque yo creo que en realidad el proceso de descentralización en el Perú es aún incompleto. O sea, si bien es cierto, se han generado capacidades institucionales, hay capital humano en muchas instituciones grandes, pero cuando ya uno atomiza y mira el caso de municipalidades distritales que ya puedan estar un poco alejadas, digamos, de centros. Poblar. Perdón, un segundito. Creo que salió de la reunión. No, está bien, te escuchamos. Ya, perdón. Entonces, mientras más alejados estén de urbes grandes, normalmente no tienen esas capacidades institucionales o de técnicos, o de repente los sueldos que ofrecen no son los mejores, o también la oferta de ingenieros, por ejemplo, para desarrollar estos proyectos de inversión no es la deseable, ¿no? Entonces, al final tienen proyectos de inversión que no se ejecutan de manera parcial, ¿ya? O también es cierto que muchos de los jóvenes, ya entrando en un tema más social, muchos de los jóvenes talentosos en ciudades pequeñas deciden emigrar y al final entran a un mercado laboral diferente, ¿no? Digamos que en ciudades pequeñas no existe mucha oferta de capital humano para poder formular proyectos de inversión que pueda traer desarrollo a estas localidades pequeñas, ¿no? Entonces, ese es un primer tema, la ausencia de capacidades institucionales. Entonces, si por ejemplo uno hace un análisis, y esto está documentado, hay algunos autores como Franke y Chacaltana, profesores de la Universidad Católica, que hicieron un análisis de la capacidad institucional de los más de 1.800 municipalidades distritales a nivel nacional. Entonces, simplemente hicieron una pregunta de si contaban con instrumentos de gestión, a pesar de ser requisitos exigibles por norma, ¿no? Preguntaron si tenían un reglamento de funciones, un manual de funciones, ¿no? Si tenían un plan estratégico. Y en base a varios documentos, instrumentos de gestión, calificaban qué tanta capacidad institucional tenían estas municipalidades, ¿no? Entonces, claramente se ve de que mientras más una municipalidad se aleja de las urbes más grandes, pierden capacidad institucional. No hay planificación, no hay un enfoque de territorialidad, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? De que no conversan con la municipalidad que está al costado para unirse y entre los dos tener un proyecto de inversión un poco más grande que pueda favorecer a ambas municipalidades, ¿no? Entonces, al final tienes proyectos de inversión que se concentran únicamente, por ejemplo, en veredas o de repente en la construcción de losas deportivas, que si bien es cierto puede tener algún tipo de impacto en el empleo, pero no va a generar desarrollo a largo plazo, ¿no? Lo ideal sería que estas municipalidades tengan una capacidad de coordinación, puedan tener un planeamiento no a corto plazo, sino a largo plazo, y puedan formular proyectos de inversión a mayor escala que pueda traer, lógicamente, desarrollo a todas estas localidades, ¿no? Entonces, ese es un primer, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿A qué se debe esta poca capacidad de gasto? Yo creo que es una débil capacidad institucional. Y la segunda, claramente, y no solamente en Perú, sino en países de Latinoamérica,
los grados de corrupción y clientelismo. Eso también está documentado, no lo digo yo, ¿no? Hay autores que han estudiado estos problemas y sí han encontrado que sistemáticamente hay problemas de corrupción, ¿no? Claro, Obviamente, sí. claro. Bueno, desde el punto de vista del marco teórico y conceptual, en efecto, las finanzas en sus diferentes tipos o modalidades es un medio para lograr, es un medio más, aunque no es lo único, no es la panacea, ¿no? Pero es un medio más para lograr el desarrollo social y económico de un país, de una región, ¿no? Eso dice el marco teórico, pero en la praxis vamos a ver que lamentablemente las finanzas públicas sobre todo no están cumpliendo el rol que tienen de ser verdaderos instrumentos o medios para lograr el desarrollo socioeconómico de un país. Y en mi opinión, y como también lo discutimos muchas veces en el aula universitaria, en las maestrías y doctorados, existen algunos factores del entorno. Por ejemplo, lo que está predominando en muchos países, la inestabilidad política, también la inseguridad jurídica, ¿no es cierto? La inestabilidad política, la inseguridad jurídica, la alta presión social que exige mayor gasto del Estado con el nombre de bonificaciones o apoyos económicos de tipo social, ¿no? Esto es parte de la presión social. Por otro lado, también la falta de meritocracia en quienes lideran los gobiernos nacional, regional y local, Así ¿no? es. Y cuando hablamos de falta de meritocracia, nos referimos a que, como discutimos en el aula universitaria, nuestros presidentes, y los otros ministros, no dudamos de que el ministro de Economía y Finanzas sí conoce la teoría, la doctrina y la praxis de las finanzas, pero de los otros ministerios, los líderes de los otros ministerios realmente tendrán los méritos adecuados para ser gestores de las finanzas públicas de nuestro país en cada uno de sus pliegos, ¿no? Entonces ahí hay un problema de falta de meritocracia, ¿no? Y el otro aspecto es que existe muchos predominio de grupos políticos que solamente utilizan las finanzas como para mantenerse en el poder, pero no como un medio, un instrumento para lograr el bienestar y el bien común de la sociedad. Entonces, estos factores externos o del entorno, me parece que son aspectos que debieran abordarse y enfrentarse. ¿Tú qué opinas, Roberto, al respecto? Rodolfo, al respecto, Sí, perdón. totalmente de acuerdo. Digamos, si uno habla en la esfera netamente familiar, las decisiones las toma el jefe de familia y no hay mayor intromisión de nadie. Si hablamos a nivel corporativo, hay una junta de accionistas, hay un directorio, y si algo no se alinea con, digamos, la política institucional o corporativa, simplemente sale y se cumple lo que debe ser el norte empresarial, ¿no? Pero ya a nivel país, el tema es mucho más complicado porque efectivamente ya las finanzas es un elemento más de la democracia, ¿no? Porque sabemos que el Congreso representa diferentes grupos de interés, hay algunos que pueden estar de acuerdo con el capitalismo, otros con otras escuelas de pensamiento socialismo, etcétera. Entonces, esa interacción ya le agrega mucha más complejidad a la toma de decisiones. La toma de decisiones financieras ya no recae solamente en una persona, sino en múltiples actores y cada uno de esos actores tiene una agenda común. Perdón, una agenda totalmente diferente. Algunos de ellos efectivamente pueden buscar el bienestar común, lo cual es algo totalmente loable, pero efectivamente hay actores que no les interesa el bienestar colectivo, sino están buscando únicamente rentas individuales. Lo que están buscando probablemente sea
perpetuarse en el poder, están pensando en las elecciones del siguiente ciclo electoral y lógicamente si tienen mayores recursos no van a orientar esos recursos al bienestar de la población, sino a sus propios intereses privados. Entonces, ya cuando uno habla de sector público, efectivamente el tema es mucho más complicado, ¿no? Porque por la multiplicidad de factores, de actores que toman decisiones y efectivamente también por el tema de meritocracia, ¿no? Porque ya no es algo tan simple como que el mejor entra a la cabeza, ¿no? Hay intereses muchas veces subalternos, hay temas de... Ahora, efectivamente, Rodolfo, mira, no solamente hay una falta de meritocracia en quienes lideran las finanzas públicas en un país, sino también en aquellos que vienen a ser aquel recurso humano que está en el nivel operativo. Por ejemplo, en nuestro país tenemos un sistema financiero nacional, ¿cierto? Un sistema financiero nacional que está regulado por el decreto legislativo 1440, ¿no? Y este sistema financiero nacional tiene 7 componentes. El Sistema Nacional de Tesoro Público, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Abastecimientos, el Sistema Nacional de Programación Multianual e Inversiones, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Endeudamiento, y ahí está lo que no se llama sistema, sino gestión de recursos humanos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos 7 componentes del sistema financiero nacional están para contribuir a que se logre la finalidad del sistema financiero nacional. ¿Y cuál es la finalidad del sistema financiero nacional? Es la de captar los recursos necesarios, administrarlos adecuadamente y luego distribuirlos a través del gasto público. Pero si los sistemas que lo componen están a cargo de personas que no tienen los méritos adecuados para apoyar al sistema financiero nacional, entonces evidentemente no se logra la finalidad del sistema financiero nacional. Entonces, la falta de meritocracia, la falta de experiencia probada y comprobada de las personas que trabajan en el sistema financiero nacional y de sus componentes y evidentemente del gobierno o de los que están en el gobierno y que tienen que tomar decisiones, es pues importante, ¿no? Porque las finanzas es un aspecto que requiere no solamente datos internos del país, sino también datos del entorno del país, datos que muchas veces son muy complejos, muy cambiantes, de mucha crisis, ¿no? Entonces, tú, ¿qué nos puedes, Rodolfo, comentar al respecto en tu experiencia del sector público? ¿Consideras que hay que abordar este tema de la meritocracia para el manejo de las finanzas públicas? ¿Es importante? ¿No lo es? Y además de que no solamente si es importante o no, sino a dónde vamos a llegar si no vamos a manejar adecuadamente nuestras finanzas públicas. Sí, de acuerdo. Sí, efectivamente, doctor Arroyo, usted ha hecho una excelente descripción de lo que es la administración financiera del sector público a través de estos 7 sistemas administrativos que en realidad deben estar totalmente integrados para lograr los fines de garantizar, por ejemplo, la sostenibilidad de la deuda pública, que el presupuesto sea adecuadamente gastado, que, por ejemplo, las compras públicas a través del Sistema Nacional de Abastecimiento realmente sean hechas bajo parámetros eficientes y, lógicamente, las inversiones también sean hechos para buscar el bienestar colectivo, ¿no? Pero esa es la teoría, ¿no? Pero efectivamente en la aplicación tenemos algunas limitaciones. La primera limitación es de que, si es cierto, hay una interacción, hay sistemas integrados, por ejemplo, el SIAF, que es el Sistema Integral de Administración Financiera, el SIGA, etcétera, pero hay información que no necesariamente está en estos sistemas. Entonces, yo creo que ahí sí es necesario
mejorar los sistemas de información, de manera de que se tenga un sistema tan integrado de que si es que uno realiza un movimiento en una institución, automáticamente esto debería alimentar, por ejemplo, al Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Cosa de que se refleje cualquier movimiento, y no estoy hablando solamente a nivel de un ministerio, sino a nivel de un país, cualquier movimiento en cualquier unidad ejecutora, cualquier pliego, cualquier municipalidad, inmediatamente debería reflejarse en las cuentas nacionales, ¿no? Y esto permitiría monitorear y tomar decisiones casi en tiempo real, ¿no? También es cierto que yo creo que justamente para evitar estos temas de falta de meritocracia, sí sería importante fortalecer, por ejemplo, estos programas de certificación, ¿no? Entonces, aquellos usuarios de los diferentes sistemas, por ejemplo, el sistema de contabilidad, sí sería bueno exigirles un número de horas de preparación, ¿no? De capacitación en lo que es el Sistema Nacional de Contabilidad, o aquellos profesionales que van a trabajar en inversiones, ¿no? En las unidades formuladoras de proyectos de inversión, también tener algún tipo de certificación que garantice la idoneidad técnica. Y lo mismo que en las compras o el Sistema Nacional de Abastecimiento. Yo creo que es importante estos dos grandes componentes, tener un sistema Claro. integrado a estos sistemas y avanzar a lo que son estos programas de certificación que va a garantizar la capacitación de los funcionarios. Claro. Este comentario último lo hice, ¿por qué? Porque casi al inicio de tu intervención, Rodolfo, tú manifestaste de que habían niveles de gobierno regionales, nacionales, instituciones públicas que no mostraban una capacidad de gasto porque no lograban ejecutar altos porcentajes de su crédito presupuestal, ¿no es Así cierto? es, así es. Entonces, y efectivamente, si nosotros hacemos un análisis financiero de la ejecución presupuestal a través de los datos que publica el amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a ver que muchos gobiernos regionales, locales e incluso del gobierno central no logran ejecutar el 100% de su presupuesto, sino logran ejecutar 80, 90% y siempre queda un margen no ejecutado. Y, y creo que uno de los factores, no digo que sea el único, uno de los factores es porque precisamente los otros sistemas administrativos del sistema financiero nacional, como son abastecimientos, contabilidad, presupuesto, no actúan con la celeridad, con el profesionalismo, la diligencia y la actitud propositiva con la que deberían actuar. Entonces, esto requiere, por lo tanto, que en estos otros sistemas que forman el sistema financiero nacional esté gente muy calificada, ¿no? Y esto no se va a lograr si se tiene la política como lo estamos viendo ahorita en nuestro país, y creo que es un problema general en los países de las Américas. No se va a lograr esto si por ejemplo, vamos a empezar a suplir a gente calificada y con experiencia, porque no es de nuestra confianza política, diríamos, no, los vamos a suplir a gente muy calificada porque no se merecen nuestra confianza política, con otros que sí se merecen nuestra confianza política, pero que no reúnen las condiciones técnico-profesionales adecuadas. Entonces, la gestión de los recursos humanos, que es otro integrante del sistema financiero nacional, debiera administrarse de mejor forma, debiera mejorarse con la captación y selección de gente más calificada, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el principio de la meritocracia, de la cual hemos estado tras de eso en el Perú, pero parece que esto se está viniendo para abajo, diríamos así, ¿no? Entonces, por eso te hacía ese comentario, Rodolfo. Entonces, y por otro lado también, si nosotros revisamos la constitución política del país, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control Gubernamental, la ley orgánica del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales,
ahí se habla mucho de la participación ciudadana. Así es. Entonces, te pregunto, Rodolfo, te preguntamos, mejor diré, te preguntamos, ¿tú crees que falta en el Perú y en los países de las Américas un nivel de participación ciudadana en el manejo de las finanzas públicas? Sí, totalmente. Lo que pasa es que mientras mayor participación de la sociedad civil exista, también vamos a exigir mayor rendición de cuentas de nuestras instituciones. Es algo que normalmente se soslaya, pero sí es importante tener un buen sistema nacional de control, pero aún más importante es que la sociedad civil se organice y pida rendición de cuentas y exija a sus autoridades, por ejemplo, niveles altos de cumplimiento, ejecución presupuestal. Uno ve cifras, por ejemplo, en el país, departamentos como Cajamarca, Huancavelica, que son departamentos mineros, después de 20 años de haber tenido ingentes cantidades, o el mismo Cusco, ¿no? Espinar, con todas sus minas, después de haber tenido tantos ingresos por canon, uno revisa los indicadores de desarrollo humano, desnutrición crónica, muerte infantil, y en 20 años no han mejorado, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado acá? O sea, han tenido ingresos y simplemente no se ha hecho nada. Uno ve muchas veces obras que no son útiles para una localidad, ¿no? Uno puede encontrar monumentos o edificios, no sé, puede 7, 8 pisos para una comunidad pequeña, y claramente detrás de eso puede haber temas de corrupción. Déjenme introducir un tema adicional, que es lo que se llama la maldición de los recursos naturales. O sea, esto que estamos hablando acá no solamente pasa en el Perú. Y voy a hacer un paralelo con una familia, ¿no? A veces cuando una familia tiene muchos ingresos, una familia rica, a veces los hijos no valoran el dinero, ¿no? Entonces, se educan, llegan a cierta edad y simplemente no quieren estudiar una carrera o no quieren trabajar porque saben que van a vivir de los recursos de los padres. Ya, ese mismo fenómeno también pasa a nivel de países. Cuando hay países que tienen mucha dotación de recursos naturales, ¿qué pasa? Que la sociedad no se diversifica económicamente, están siempre dependiendo de los ingresos tributarios que vienen de las empresas mineras, y no hay ese esfuerzo adicional de la clase política, de la clase empresarial, para generar un mayor tejido empresarial o para generar mayores tipos de empresas, ¿no? Es como que uno se duerme en sus laureles, sabe que va a venir el dinero fácil de las minas, y al final ni siquiera con ese dinero pueden lograr el desarrollo deseado, ¿no? Claro. Ese es el problema, sí. Bueno, ahora me parecen muy excelentes tus comentarios, Rodolfo, que estoy segura que muchos de los que nos están acompañando en este diálogo profesional tienen muchas inquietudes respecto a lo que estamos conversando. Ahora, pasando un poquito de las finanzas públicas hacia las finanzas corporativas, ¿no? Es decir, finanzas privadas en general, ¿no? Y ya no hablamos tampoco de las finanzas familiares, que también son privadas. Hablemos de las finanzas corporativas. Eh, Hoy en día se habla de las nuevas tendencias y los retos de las finanzas en el sector privado. En tu opinión, ¿cuáles serían esos nuevos retos y tendencias de las finanzas en el sector privado? Los Ya, grandes retos, los grandes claro, cambios. claro. Ajá. Un tema que está entrando con bastante fuerza en los últimos años son las finanzas sostenibles. Ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, un problema para el planeta es el efecto del calentamiento global, que Ujú. producen todas estas grandes industrias que muchas veces no son reguladas y emiten efectos de gases invernadero, ¿no? Ujú. Entonces, está probado que en los próximos 20, 30 años, si es que no paramos con la emisión de efectos de gases invernadero, el clima a nivel mundial va a empezar a tener un conjunto de desórdenes. Esto va a traer problemas Y de ya los escasez. estamos viviendo Y en ya los, cierta forma, ¿no? Efectivamente, ya tenemos problemas de escasez de agua, sequías, inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el tema está calando tan fuerte que también los inversionistas responsables, porque no todos son responsables, algunos inversionistas únicamente buscan rentabilidad,
Pero yo creo que hay una corriente muy importante, creo que están haciendo en Europa, para que estos inversionistas sean responsables. Entonces, coloquen sus dineros, inviertan sus dineros, pero en proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, ya empezamos a hablar de, por ejemplo, bonos temáticos o finanzas que están asociadas a proyectos verdes, proyectos sociales, proyectos sostenibles, que van a ayudar al desarrollo del planeta. Y eso, por ejemplo, está muy de la mano con las metas de desarrollo global de las Naciones Unidas, estas 17 metas que Con la tiene. Agenda 2030. Así es, ¿no? Entonces, también ya tenemos que muchos inversionistas, incluso en el Perú, están buscando eso y ponen en sus políticas de inversión ciertos lineamientos o ciertos criterios. Las FPs tienen, por ejemplo, en el país ya una política responsable y, por ejemplo, las FPs no podrían invertir en un negocio de armas o no podrían invertir en negocios altamente contaminantes, a pesar que son rentables, ¿no? Ya no pueden invertir en petróleo, ¿no? Porque el petróleo, si bien es cierto, es un activo que puede generar rentabilidad, pero al mismo tiempo está generando alta contaminación. Entonces, hay esta tendencia de, si bien es cierto, buscar rentabilidad, pero al mismo tiempo buscar el desarrollo del planeta. Claro, Estas entonces las finanzas privadas están orientadas a financiar proyectos de inversión, de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, pero orientadas al medio ambiente, ¿no es verdad? Por supuesto. Ujú. Y también los países, ¿no? Los diferentes tesoros públicos de los diferentes países ya no están emitiendo esta deuda tradicional, que sí es importante. Todos los países tienen un nivel de deuda, pero ya están sofisticando sus emisiones de bonos y ya no son los bonos tradicionales, los papeles que uno conoce, sino ya tienen un componente sostenible detrás de estas deudas por pagar o de estos bonos sostenibles, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, el Perú en los últimos años ha emitido 4 bonos temáticos, bonos sostenibles, eh, que lo que hace es buscar financiar indicadores de desarrollo humano, indicadores asociados a indicadores ambientales, ¿no? Y hay un conjunto de inversionistas que les gusta sentirse de que, si bien es cierto, están invirtiendo, pero también están buscando una rentabilidad social, ¿no? Entonces, Claro. ya hablamos que las finanzas ya no es únicamente buscar rentabilidad financiera, sino también es buscar este tipo de rentabilidad social y que contribuya al desarrollo mundial. Hay inversionistas que no van a invertir en industrias nocivas, industrias de artefactos explosivos, de armas, o de repente industria pornográfica, ¿no? Entonces, ya, si bien es cierto, algunos reguladores, y ahí entramos a otro actor, los reguladores en cada país, por ejemplo, en el caso peruano, la Superintendencia de Mercado de Valores establece un conjunto de lineamientos, pero también existe lo que se conoce como autorregulación. O sea, muchos de estos inversionistas grandes, cuando hablo de inversionistas hablamos básicamente de bancos, compañías de seguro, AFPs, familias que tienen patrimonios altos o fondos de pensiones en general, tienen estos criterios y sus directorios están muy concientizados en que van a buscar rentabilidad, pero también siempre buscando el desarrollo y el equilibrio, el desarrollo sostenible en el planeta. Claro, excelente. Ahora, eso desde un punto de vista, diríamos, macroeconómico, ¿no es cierto? Y a nivel, diríamos, de las finanzas privadas, de las Sí, finanzas corporativas. Em, pero además de ser esa una característica, una tendencia de las finanzas privadas hoy en día, ¿qué podríamos hablar del tema de la diversificación de los productos financieros que ahora está manejando el sistema financiero formal? Porque tenemos una gran diversidad de productos financieros, ¿es verdad? Si exacto. antes tradicionalmente hablábamos de productos financieros como son los préstamos en sus diferentes tipos, formas y modalidades, ahora tenemos otro tipo de productos que han sido incluso enriquecidos con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿estamos hablando o no de una diversificación de productos financieros en Sí, las finanzas privadas?
Yo creo que en general los consumidores, las familias cada vez también son agentes mucho más informados y exigen productos a la medida. Entonces Ujú. ya no existen los depósitos tradicionales, sino, por ejemplo, los bancos han ampliado su oferta de productos financieros y ahora ofrecen invertir en estos fondos mutuos. Y a través de los fondos mutuos, las familias pueden invertir no solo en empresas locales, sino en empresas internacionales. Y ya hablamos de, por ejemplo, sectores especializados por ejemplo, en tecnología, que claramente estos años y con la pandemia ha sido un boom, o sectores especializados en farmacéuticas, salud. La salud, y claramente esto está asociado a este fenómeno de envejecimiento poblacional. Sabemos que, no sé, pues hace 50 años las tendencias demográficas era de que las familias tenían 4 o 5 hijos y hoy en día las familias tienen un hijo, en algunos casos no tienen, ¿no? Y muchas personas están postergando la paternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya empezó a ocurrir en Latinoamérica, en Europa, claramente esto ya pasó, ya viene sucediendo hace algunos años, y tenemos una proporción cada vez más grande de adultos o personas de la tercera edad que van a requerir servicios de salud. Entonces, por ejemplo, la industria en general de salud es una industria altamente rentable, ¿no? Porque cada vez se ponen más clínicas, más laboratorios, se ofrecen más servicios y ahí es donde hay una oportunidad clara para que estas empresas, o que cualquier inversionista pueda invertir a través de estos fondos mutuos en empresas tecnológicas o en empresas asociadas a la industria de la salud, ¿no? Pero en Claro. términos generales es eso, más información, hablamos de Big Data, por ejemplo, inteligencia artificial, efectivamente, y hay tanta calidad de información que las empresas pueden segmentar el tipo de cliente de acuerdo a la información que van recabando, ¿no? Uno cuando va navegando en Facebook, uno le da like sin mayor conciencia, ¿no? Le gusta una foto, le pone un like, pero ya esa información se va procesando en grandes bases de datos y Mm. Facebook la vende a las empresas. Obviamente no le pone nombre y apellido porque es información confidencial, pero sí le dice, en el Perú hay 3 millones de personas que les gusta este tipo de productos, tiene este perfil de consumo, tiene este perfil de ingresos. Entonces, esa información es explotada por las empresas para desarrollar sus estrategias, ¿no? Entonces, Claro, excelente. Entonces, si vemos que el sector financiero formal ha diversificado sus productos financieros desde los más simples a los más complejos, entonces es porque se ha tomado conocimiento de la demanda de recursos que tiene la población, por ejemplo, peruana, ¿no es cierto? así Y es. no solo la población peruana de la clase alta y media, sino de lo que llamamos clase baja, ¿no es cierto? Así es. Ahora, entonces, ahora todos acceden al sistema financiero formal. Ejemplos típicos tenemos el YAPE, el PLIN, etcétera, con los cuales pueden nuestros pequeños y microcomerciantes, personas naturales, a través de su smartphone, están haciendo sus operaciones de compra-venta, sus transferencias, sus pagos, etcétera. Entonces, si antes se hablaba de la exclusión en el sistema financiero de estos estratos sociales, podemos decir ahora que se está logrando la inclusión de estos estratos sociales en la oferta de servicios financieros del sector financiero formal. Sí, totalmente, ¿no? La intención es, lógicamente, incluir o ampliar la inclusión financiera y lograr que mayor proporción de las personas tengan acceso al sistema financiero. No es todavía un objetivo que se ha logrado al 100%. No tengo exactamente las estadísticas, pero todavía existe una brecha de la población que no accede a servicios financieros, ¿no? Mm. Para poner un ejemplo, uno se va a veces a estos mercados informales y estos mercados informales acceden a veces a fuentes de créditos de personas naturales que cobran tasas usureras y que muchas veces están asociados a temas de narcotráfico, extorsión, pero lamentablemente como no son formales no pueden a veces acceder a servicios formales dentro de la banca, pero efectivamente la tecnología está reduciendo esas brechas. Uno a través de estos servicios YAPE, PLIN, ya empieza a bancarizarse
ya empieza a registrar información de sus transacciones financieras y con eso va a ser mucho más fácil pedir créditos y ser sujeto de crédito. Claro, Eso va a ayudar bastante, ¿no? ya. Rodolfo, hay un comentario que nos gustaría escuchar de ti Claro. sobre el tema de la invitación, la oferta que hizo en algún momento Petroperú a la población peruana para que pudiera invertir en Petroperú y convertirse en una especie de accionariado difundido. Algo parecido está haciendo ahora ahora están haciendo Minas Antamina. No sé si has tenido oportunidad de escuchar esas invitaciones, esas convocatorias. Antamina, por ejemplo, dice a través de su publicidad de que es una empresa que quiere al peruano y que quiere mejorar su situación financiera y que si hace su inversión en Antamina percibiría una rentabilidad de aproximadamente 4.000 soles al mes. Algo parecido hizo Petroperú. ¿Qué te parecen estas políticas que están adoptando, que adoptó por un lado Petroperú, me imagino, para superar su problema, el problema de liquidez que afrontó Petroperú en un determinado periodo y sigue afrontándolo, y Antamina, que también debe tener problemas de liquidez? ¿Qué comentarios nos harías al respecto a Sí, nosotros, los ciudadanos que estamos en esta plataforma y que en cierta forma nos gustaría hacer una inversión de esa naturaleza, porque eso es finanzas públicas? ¿Nos ofrecen exacto. garantías estas invitaciones o no? ¿Qué medidas podríamos adoptar? Sí, les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, la mayoría de familias ahorra en los bonos del Estado. O sea, tiene esa Ujú, facilidad de comprarse papeles comerciales emitidos por el gobierno de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿O cuál es la idea detrás de esto? De que las finanzas tienen que democratizarse. Hasta hace algunos años, las finanzas corporativas han estado dirigidas a las grandes empresas, a los grandes capitales, y había barreras de entrada. Si uno quería invertir en acciones o bonos, mínimo $100,000 en adelante. Esa ujú, tendencia está bajando. Ahora, por ejemplo, existen aplicativos ya en Perú, ¿no? Hay, por ejemplo, este aplicativo TRI, ¿no? De esta empresa, se me dio el nombre, es una sociedad agente de bolsa, que uno ya puede ujú, invertir en acciones mineras a partir de 100 soles y los costos de transacción, las comisiones son bastante cómodas, ¿no? Entonces, ujú, nuevamente, la idea es que la tecnología lo que va a hacer es desplazar, ¿no? O que las finanzas ya no sean vistas únicamente por grandes grupos conglomerados, sino que cualquier ciudadano puede invertir en grandes acciones utilizando estas plataformas tecnológicas dentro del smartphone y puede hacerse accionista, puede comprar desde 200, 300 soles. Lógicamente, mientras uno invierta más, la rentabilidad va a ser mayor proporcionalmente, pero ya estamos hablando de que ya se empieza a democratizar las finanzas, ¿no? Yo creo que la tecnología nos va a ayudar bastante por ese lado, ¿no? Ahora, ¿cuál es claro, el...? el Sí, detalle es que, por ejemplo, como muchos peruanos, yo me hice esta pregunta, ¿no? Dije, bueno, yo podría invertir mis pocos ahorros en Antamina o en Petroperú, pero ¿qué garantías tengo para no sufrir lo que se denomina con el nombre de estafa? ¿No es cierto? claro. Entonces, si tenemos una inseguridad política, una inestabilidad política y una inseguridad jurídica, las condiciones para el inversionista, persona natural que quiera invertir en Antamina y Perú, se estarían dando condiciones favorables que garanticen y den confianza a estas inversiones. De hecho, invertir en acciones siempre va a ser un negocio riesgoso en el Perú o en cualquier sitio. ¿Cuál es el principal riesgo? Que una de estas empresas quiebre. ¿Cuál es la garantía que uno tiene para invertir en acciones? Básicamente el patrimonio de la empresa. Si a la empresa le da mal, esta empresa quiebra y lo primero que va a pagar con lo que le queda de sus activos es al Estado, a sus trabajadores, hay un orden de prelación, ¿no? Paga al empleado, a los trabajadores, a sus trabajadores, al Estado y lo que queda lo distribuye entre sus accionistas.
claro. Entonces, ese es el problema de, por ejemplo, invertir en acciones, ¿no? El inversionista ya queda en el último lugar de la cola y en el caso de quiebra, primero se pagan estas deudas en ese orden, ¿no? Los trabajadores, al Estado, y lo que queda de los activos ya se puede repartir entre accionistas. Y ese fenómeno así funciona en el Perú o en cualquier otro país, y por eso es que tiene alto riesgo, ¿no? Ahora, a veces uno ve que grandes bancos, ¿no? O sea, no te da, no hay una seguridad extrema de que por más que uno invierta en un gran banco en un país desarrollado, igual siempre va a existir la posibilidad de quiebra. O sea, hay un Pues, nivel de riesgo. por Ujú. supuesto. Es muy Claro. diferente a que uno ponga sus depósitos en el banco, ¿no? Porque detrás de eso hay un seguro de depósito, el propio Estado te garantiza una devolución en las 48 horas. Si un banco quiebra, el Estado te garantiza pagarte, en el caso peruano, hasta 100.000 soles, más o menos 30.000 dólares, y entre las 48 horas te devuelve hasta esa cantidad de dinero en un producto que es un depósito bancario. Pero si uno invierte en acciones, se corre un mayor riesgo. Si bien es cierto, puede ganar más, pero también podría perder incluso todo lo que ha invertido, ¿no? Entonces, es cierto de que existen productos financieros para todo tipo de apetito al riesgo, eso se llama el apetito al riesgo, y el apetito al riesgo está determinado por la edad de la persona, su nivel de ingresos, qué necesidades de liquidez tiene, ¿no? Entonces, cuando uno va a este tipo de instituciones, la institución financiera te asesora. Te dice, mira, tú estás en esta edad, te conviene un producto de repente menos riesgoso, pero que te va a dar ingresos anuales. Si uno recién está empezando en el mercado laboral, un joven de 20, 25 años puede tomar mucho más riesgo y la institución financiera le va a ofrecer productos más riesgosos ciertamente, pero si lo miras a largo plazo van a ser más rentables, ¿no? Entonces al final existe con todo tipo de productos dependiendo el apetito al riesgo de los diferentes clientes, ¿no? Y la edad en la que se encuentran. Claro. Excelente, Rodolfo. Este, ahora, vaya, tenemos todavía unos minutitos. Nuestro colega Carlos Raúl Espín del Ecuador, a través del chat nos dice lo siguiente. Buenas noches, Magíster Angélica Arroyo. ¿Subsiste el mito que el Estado nunca quiebra? ¿Subsiste el mito que el Estado nunca quiebra? Es la pregunta que nos hacen, Roberto. ¿Qué respuesta le daríamos a Carlos Raúl? Yo creo que es una idea teórica, pero sí ha habido casos en el mundo de países que se han quebrado. Por ¿A qué se ejemplo, llama? Sí, ¿a qué se llama que un país quiebre? Que un país deje de pagar su deuda. Hace 10, 15 años, países como Grecia, Portugal, Italia y en casos de Latinoamérica, Argentina y Venezuela simplemente dejaron de pagar su deuda porque prefirieron con los ingresos pagar sus sueldos, planillas, pero dejaron de pagar la deuda de sus bonos a los inversionistas, ¿no? Entonces, esa idea finalmente, si bien es cierto, es un concepto teórico, pero también es cierto de que a veces los países afectados por temas políticos en algún momento podrían dejar de pagar sus deudas, ¿no? o sea, pueden quebrar. Sí, sí, Pueden sí, sí. quebrar como, porque el Estado es un sujeto. Es Exacto. un sujeto, es una persona jurídica, ¿no? Y como persona jurídica tiene activos, tiene pasivos, tiene ingresos, tiene gastos. Y si no maneja adecuadamente estas variables, evidentemente, si sus pasivos se van a incrementar, sus ingresos no son los que debiera captar, los gastos se incrementan y los activos no generan rentabilidad, evidentemente, como cualquier sujeto, el Estado puede quebrar, ¿no? Exacto. Puede quebrar. Exacto. Entonces, este mito, como tú dices, es un mito teórico, pero en la praxis, sí, puede un Estado quebrar, puede quebrar. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que el gobernante, que en representación del Estado maneja las finanzas públicas, tiene que cuidar, de que no hay, tiene que cuidar que haya mayor captación de ingresos y haya un manejo austero de los gastos. Estamos Así viendo es. que en Argentina, por ejemplo, el presidente Milei está tratando de mejorar sus finanzas en base a políticas de austeridad.
O sea, Así reducir es. los gastos, incrementar los ingresos, reducir los gastos. ¿Es verdad? De Así esa es. forma está pretendiendo estabilizar la situación financiera de su país. Ya para terminar, ¿qué comentario nos podrías hacer, Rodolfo, sobre el tema que está vinculado con las finanzas en general y que nosotros conocemos como delitos financieros? Por ejemplo, tenemos el tema del lavado de activos y el tema de los ciberdelitos. ¿Algún comentario que pueda ser útil para nuestros oyentes en el tema de cómo es que el lavado de activos influye en las finanzas públicas y privadas y cómo es que los ciberdelitos impactan también en las finanzas públicas y privadas? Claro que sí. Em, Así como los bancos, las instituciones financieras o las propias familias cada vez tenemos más información y nos sofisticamos cada vez más, también es cierto que los delincuentes se sofistican cada vez más, tienen herramientas mucho más potentes. Los narcotraficantes contratan a ingenieros económicos o profesionales altamente capacitados para lavar dinero. Entonces, si bien es cierto, cada país tiene su sistema nacional de control, tiene una controloría, tiene un regulador de bancos y tiene unidades de protección del lavado de dinero, pero también es cierto que estos, digamos, narcotraficantes cada vez tienen mecanismos más sofisticados para lavar dinero, ¿no? Y es importante de que el efecto, entender el efecto de esto es de que lamentablemente va a traer como consecuencia de que este tipo de delitos lo que va a generar es desconfianza en los mercados financieros. Entonces, si lo que pasó en Estados Unidos el año 2008, varios bancos quebraron, ¿no? Y la gente al final dijo, ¿sabes qué? Mejor retiro mi dinero y recurro al mecanismo tradicional, ¿no? Que era guardar el dinero en la casa, porque ya empiezas a desconfiar de los bancos, ¿no? Cuando hay este tipo de, o que salga una noticia y que te diga que cierto banco ha lavado dinero. ¿No? Por ejemplo, hace poco cayó un banco suizo. Uno se imagina que Suiza, primer país del mundo, el Credit Suisse, por ejemplo. El Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza y uno de los bancos más grandes del mundo. Después de más de 100 años de funcionamiento, quebraron hace un par de años, ¿no? Entonces, el otro banco de Suiza, que es UBS, al final compró Credit Suisse. ¿Qué pasó con Credit Suisse? Que tuvieron una serie de escándalos financieros, pero dentro de ellos algunos escándalos fueron de que sus propios funcionarios, digamos, que dieron préstamos, pero con fines diferentes o fines ilícitos, ¿no? Por ejemplo, el Credit Suisse le prestó al gobierno de Mozambique y oficialmente esos préstamos estaban registrados como préstamos para construir puertos e infraestructura en este país, pero en realidad eran préstamos para financiar compra de armas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un banco tan grande, con tantos controles, con gestión de riesgos, con tanta regulación, al final lo que está haciendo es desviar fondos y los está declarando oficialmente como préstamos lícitos para construir infraestructura, cuando al final son préstamos para comprar armas, porque este país estaba en un conflicto armado, ¿no? Entonces, al final, la consecuencia de este tipo de lamentables hechos es de que uno como ciudadano, como inversionista, desconfía de los mercados financieros y ya los mercados dejan de ser eficientes, ¿no? Es importante entonces fortalecer los reguladores, ¿no? Tanto de lavado de dinero como las propias superintendencias de banca y seguros, porque la información que el ciudadano tiene es limitada. Es otro tema que quería comentar. Los bancos o instituciones financieras tienen toda la información de nosotros, saben quién es buen pagador o mal pagador, pero el ciudadano no necesariamente sabe cuál banco es bueno o cuál banco es malo, ¿no? Entonces ahí los reguladores tienen un papel muy importante porque deben garantizar y darle certeza a los ciudadanos que una institución financiera está bien manejada y sus ahorros están garantizados. Ese es el Claro, objetivo. los ciudadanos necesitamos que la Superintendencia de Banca y Seguros y los organismos reguladores, fiscalizadores, nos den información a los ciudadanos respecto a cuáles son las entidades bancarias y financieras
que tienen mayores niveles de rentabilidad, de solvencia, de liquidez. Exacto, Deberían explicar a la comunidad, a la población, en qué exacto, consisten esos conceptos, exacto. ¿no? Entonces, creo que la educación financiera es muy importante para para que la población adopte decisiones financieras que realmente le den la rentabilidad que espera, ¿no? Y evidentemente la Totalmente de estabilidad acuerdo. financiera familiar, empresarial, ¿no? Sí, Bueno, aquí nuestro colega Carlos Raúl también dice, ejemplo, declarar la deuda en default ahuyenta inversiones extranjeras. claro. Es lo que hizo, por ejemplo, el gobierno de Alan García, el primer gobierno. Él simplemente dijo, solamente voy a pagar el 10% de las exportaciones, lo voy a destinar al pago de la deuda externa. ¿Y cuál fue la consecuencia? Y no es que los inversionistas sean malos, sino que actúan racionalmente. Si ven que un gobierno no les va a pagar la deuda, simplemente sacan sus inversiones y lo llevan a otro país. Es un tema de racionalidad económica pura y simple. Entonces, efectivamente, cuando algunos gobiernos declaran su deuda en default, los inversionistas dicen, si ni el propio gobierno quiere pagar sus deudas, yo agarro mi dinero y lo llevo a otro país, ¿no? O a veces pasa cuando el partido de repente no está dando muchas garantías o seguridad jurídica, muchos inversionistas también prefieren irse a otros países donde la seguridad jurídica es mucho más estable, ¿no? Ahí entra el concepto del riesgo país. Es importante la clasificación de riesgo que ponen Ujú. estas clasificadoras. Y justamente a Perú hace, me parece que Una 2, 3 semana. semanas, sí, nos bajaron una casilla en la clasificación de riesgo. Si bien es cierto, nos mantenemos dentro del grado de inversión. Creo que a nivel Latinoamérica somos 3, 4 países los que conservamos el grado de inversión, somos países confiables, pero ya estamos a un peldaño de perder ese grado de inversión. ¿Y qué es lo que nos va a garantizar seguir manteniendo el grado de inversión? Es básicamente ordenar las finanzas públicas, tener un nivel de deuda controlado. Todos los países tienen deuda, no puede haber un país sin deuda. Evidente. Perú tiene un ratio de deuda del 32%, es totalmente saludable. El déficit, que es los ingresos menos los gastos, es un déficit controlado, está alrededor de entre el 2 y el 3%, porque una vez se compara con otros países, Italia tiene 150% de deuda en relación a su PBI, son países altamente endeudados, ¿no? Entonces yo creo que unas fortalezas fiscales de Perú, por ejemplo, es su nivel de deuda y también el déficit fiscal, que es ingresos menos gastos, que si bien es cierto tenemos más gastos que ingresos, pero es un déficit aún manejable, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez tenemos más presiones políticas por gastar y por gastar más. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por tu brillante argumentaciones, la sustentación de tus ideas. Hemos tomado en cuenta tus experiencias y bueno, mira, hemos tenido un total de 17 participantes en esta reunión y la mayoría son eh, maestrantes de la asignatura del sistema de seminario del Sistema Financiero Nacional, ¿ya? Que han estado muy interesados de escuchar tu intervención, porque todos ellos conocen que tú has sido el viceministro de Hacienda del anterior ministro de Economía. Por lo tanto, para el Perú este es un orgullo y evidentemente también para los cusqueños, porque Rodolfo es cusqueño, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tuvimos la ocasión de participar en el aula universitaria. Yo actué como docente y tú como uno de mis alumnos más brillantes en el curso en ciencias contables y financieras. Bueno, mis felicitaciones, Rodolfo, por tus logros profesionales, personales. Sigue adelante. Tú seguirás, eres un orgullo para nuestra región y para nuestro país. No sin antes darle el uso de la palabra a Lucel Yucra, que quiere hacer una pregunta o intervenir. Yusel, tienes la plataforma a tu disposición, puedes intervenir. Buenas noches. En realidad estaba felicitándolo también, estaba reaccionando a lo que usted decía, maestra. En Ya. realidad, muy interesante el tema y
nos ayuda a nosotros, ¿no? En nuestro proceso de aprendizaje. Gracias. Ya. Gracias, Liucel. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Sin embargo, antes de cerrar la reunión, me gustaría invitar de repente a alguien, por ejemplo, Ana Almodonar es nuestra colega de, de uno de los países de las Américas. Si pudiera intervenir un rato, le invitamos a intervenir, tal vez desea hacer algún comentario, plantear alguna pregunta. Igual nuestro colega Julio Valencia, que también ha estado en la plataforma. Será un honor escucharlo, perdón. Y evidentemente no puedo dejar de invitar a nuestro director y líder de diálogo profesional, el magíster Víctor Parrales. Víctor Hugo. Muchas gracias a la doctora Angélica Arroyo, igualmente al magíster Rodolfo Vaca Gómez, por haber aceptado en esta noche esta intervención al programa Diálogo Profesional Perú, que lo conduce la doctora Angélica Arroyo, y justamente es para poder dar a conocer todos los temas económicos en materia tributaria, financiera, que acontecen en el Perú. Yo tenía, mi estimado magíster, una pregunta. En este tema de las finanzas, es más lo que gastamos que lo que ahorramos. ¿Usted considera que el individuo, sea de cualquier región, tiene claridad sobre el valor del dinero y la importancia de este? ¿Cuál es su opinión? Una buena pregunta. Y justo viene a colación con un concepto que introdujo la doctora Arroyo, que es el tema de educación financiera. Efectivamente, yo considero de que el nivel de educación financiera o de cultura financiera en el país, en Perú, y en realidad en varios países de Sudamérica es bastante bajo. La gente no tiene el hábito de ahorrar. Sabemos que el ahorro es riqueza de las naciones. Eso está escrito hace más de 300 años, pero normalmente, bueno, también hay restricciones de la economía, ¿no? Es bien complicado ahorrar. Pero también es cierto de que los jóvenes a veces empiezan en el mercado laboral, empiezan a trabajar y no tienen hábitos de ahorro, pudiendo hacerlo. Y en general creo que la cultura financiera en nuestros países es todavía escasa. No, uno, si no le obligaran a ahorrar para su jubilación, probablemente nadie ahorraría. Un aspecto bastante importante es, por ejemplo, los productos de seguros. Un seguro de salud, un seguro de muerte, ¿no? Uno a veces quiere proteger a su familia ante eventos como puede ser un accidente, la muerte, y a veces si no tiene una póliza de seguro, es complicado, uno se va y deja desatendida, ¿no? A su familia, cuando existen productos financieros que nos pueden ayudar a pasar este tipo de lamentables hechos, ¿no? O tener estos seguros de jubilación. Entonces, en general, respondiendo a la pregunta, yo creo que es algo que los gobiernos tienen que acelerar o incentivar, que es en general la cultura financiera y la educación financiera. Hay muchos casos de personas o profesionales incluso, ¿no? Que ingresan al mercado laboral 20, 23 años y lo primero que hacen es sacar una tarjeta de crédito, pagan la cuota mínima y no se dan cuenta que el interés que es revolvente hace que esto se convierta en una bola de nieve y después no están pudiendo pagar, a pesar de muchas veces ser egresados profesionales, ¿no? Entonces yo creo que el tema de educación financiera incluso debería venir desde colegio, ¿no? Brindar, por ejemplo, cursos básicos de cómo hacer un presupuesto, estas ideas o conceptos básicos que son el valor del dinero en el tiempo, la tasa de interés, o principios como que los ingresos deben ser mayores a los gastos, debe destinarse un porcentaje al ahorro, son bastante importantes cultivarlos desde niños, ¿no? Y lamentablemente creo que no se están cumpliendo en la mayoría de países, ¿no? Normalmente los que tienen acceso de repente educación de calidad, ¿no? Pueden tener estos conceptos, pero esto no está difundido a nivel nacional. Y yo creo que es un reto de los gobiernos difundir la educación financiera. Bien, una última pregunta. En este caso, para los jóvenes,
que a veces, en alguna ocasión, alguien me decía, yo hago con mi dinero lo que a mí me da la gana. Entonces yo le decía en la charla, sí, usted puede hacer lo que le da la gana, pero en el futuro se dará cuenta de que no es así. ¿Por qué decirle a los jóvenes que deben de ahorrar? ¿Cómo los ayuda el ahorro a través de la línea del tiempo? La respuesta sería, desde un punto de vista matemático, la tasa de interés es exponencial. Así como una deuda, cuando uno no la paga, se convierte en una bola de nieve y cada vez más, es más insostenible. El ahorro también permite un crecimiento, una rentabilidad exponencial. Uno empieza ahorrando 10, al siguiente año va a tener 11 y ese 11 va a producir 10%, 10%, y en el tiempo ese crecimiento va a ser exponencial. Entonces, al final lo que vamos a tener es que si en el tiempo el dinero no crece, en realidad es como que estaríamos perdiendo este costo de oportunidad. Y es importante también entender de que la tasa de interés en el tiempo va a permitir que el capital que uno tenga vaya creciendo, diversificando, va a poder tener otras fuentes de ingresos, diversificar sus ingresos y de repente no depender solamente de un empleo, poder jubilarse a una edad temprana, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Ahorraríamos en soles o en dólares? digamos que ahorita el sol está estable, pero sí es cierto que si es que hay más ruido político, al final el dólar va a tener que, se hace más fuerte comparado al dólar. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza a desconfiar del comportamiento del sol y se va a ahorrar a otras monedas y eso hace que el tipo de cambio se modifique, ¿no? Pero digamos que el sol creo que está estable, o sea, el tipo de cambio está en 3.7, esto ya viene ya hace buenos meses y yo creo que va a continuar así. Puede haber algunos picos pequeños, pero también es cierto que el Banco Central está conduciendo una política monetaria bastante acertada, no está, salvo en las elecciones, no sé si se acuerdan cuando entró el presidente Castillo, creo que llegó a 4.2, ¿no? Hubo un pico porque hubo mucho nerviosismo, muchos inversionistas sacaron sus capitales, pero bueno, fueron 6 meses y después el tipo de cambio regresó a su equilibrio natural, que es el que estamos en estos momentos teniendo, ¿no? Entonces, yo creería que es indiferente ahorrar entre soles y dólares, ¿no? En este tiempo, no hay mayor preocupación por ese lado, ¿no? Pero creo que sí es importante ahorrar e invertir, ¿no? Porque a veces uno hace una lista de todos los gastos que ha tenido en el mes y te das cuenta que uno ha gastado en cosas de repente no productivas, ¿no? Mucho presupuesto dedicado al ocio, que no es malo, ¿no? Un viaje, lo que fuese, pero es importante que también uno para tener este tipo de gastos, primero hay que ganarse, digamos, el derecho o el ingreso, ¿no? Hay muchas personas que consumen algo sin haberse ganado, o sea, ¿a qué me refiero? Muchas personas viajan, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Ya, yo soy enemigo de eso, ¿no? Si tú quieres hacer un gasto de ocio, lo cual no está mal, primero tienes que generar el ingreso que te permita destinar una parte de tus ingresos a ese gasto de ocio, que es normal, ¿no? Es totalmente entendible. Pero sí estaría mal endeudarse, por ejemplo, sin primero haberse ganado, haber generado los ingresos para disfrutar de tiempos de ocio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas microdecisiones al final van generando deuda y en el tiempo van ahorcando la situación familiar o económica de una persona, ¿no? Muy bien, gracias, Magíster Gómez. Dejo a la doctora Angélica Arroyo para el cierre del programa. Muchas gracias, Víctor Hugo. Reitero mi agradecimiento a Rodolfo Vaca, a nuestro magíster Rodolfo Vaca, a Víctor Hugo, que nos ha motivado a continuar con este trabajo de diálogo profesional y nos da todo el apoyo logístico correspondiente, y a nuestros 18 participantes que nos han aleccionado y motivado a seguir adelante en este programa, y ya los comprometemos para que puedan unirse las veces que deseen a través del Zoom que vamos a publicar. Agradezco entonces tanto a nuestro expositor, a nuestro director y a todos ustedes, y a Dios por darnos esta oportunidad tan brillante de intercambiar experiencias, conocimientos,
de algo que es muy importante en la vida de los seres humanos, que son las finanzas, es decir, la capacidad de obtener recursos, administrarlos adecuadamente y gastarlos con mucha mesura, con mucha prudencia, para tener un ahorro que posteriormente podamos invertirlo, de la cual vamos a tener una mayor rentabilidad. Finalmente, esas son en términos muy sencillos las finanzas, ¿no? Así es. Bueno, Sí, muchísimas yo quería dar gracias. unas pequeñas palabras de cierre, agradecer a Diálogo Profesional, les auguro mucho éxito, sigan creciendo, yo creo que es un foro bastante enriquecedor, compartir información, experiencias, sin duda es algo que loable y es importante, sobre todo compartir experiencias, ¿no? Yo creo que cuando uno comparte experiencias también aprende el uno al otro y eso nos enriquece a todos, ¿no? Una vez más, profesora Angélica, tuve el orgullo de ser su alumno y le agradezco bastante el tiempo dedicado y así que les deseo mucho éxito en el diálogo profesional. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Víctor Hugo, no sé si quieras adicionar algo tú en la Sí. parte del cierre de nuestro programa. Sí, gracias al magíster Rodolfo Vaca Gómez Sánchez por nuevamente haber aceptado la invitación a Diálogo Profesional Perú, conducido por la doctora Angélica Arroyo. Doctor, esperemos que esta no sea la primera ni la última vez que acepte nuestra invitación. Yo creo que con sus conocimientos, sus experiencias, su trayectoria profesional, tenemos mucho que compartir a nuestros colegas y a los jóvenes. Y como usted decía, transmitir esa experiencia puede transformar nuestros países. Gracias, mi estimado magíster. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches con todos. Muy Buenas buenas noches, noches con todos. doctora. Gracias. Excelente Buenas noche. noches. Buenas Cerramos noches. la transmisión. Gracias. Gracias. Cerramos. Ah.